Bueno, este es el episodio 2 de este podcast en el cual me propongo sinceramente ayudarte a amar a la iglesia. Este podcast es el reflejo de un libro que ya escribí y que está en su proceso de corrección y de edición, que próximamente saldrá a la venta y en el cual reflejo esta carga tan grande que tengo, que es la belleza de la iglesia. Y este episodio habla un poco de esto, ¿no? La necesidad de revelación acerca de la esencia de la iglesia, de su belleza, de su naturaleza, de su propósito. Hablábamos en el primer episodio de que para poder amar algo primero hay que admirarlo, ¿no? Y una vez que lo admirás, también la otra cara de la moneda es en esa admiración poder aceptar la debilidad del otro para poder realmente colaborar, para poder aportar a través de esa aceptación, de ese amor, esos cambios, ese proceso en el cual vamos a estar trabajando y empeñados para que ese amor pueda fluir, esa pasión se pueda desarrollar. Así que quiero en este podcast hablar acerca de esta admiración, de esta belleza de la iglesia, ¿no? De esta esencia de la iglesia. Y para que esta admiración pueda fluir, lo que necesitamos es revelación. Hay un velo que se tiene que correr. Revelación viene de esa palabra, un velo que se tiene que correr, algo que se tiene que revelar. Ese velo nos impide conocer cosas que necesitamos que se revelen en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo lo que produce es correr ese velo de nuestra mente, para que nuestra mente no quede sumida en esa ignorancia espiritual por no conocer esas verdades reveladas. Así que el Espíritu Santo lo que produce es esa revelación, correr ese velo para poder entender y conocer cosas que, si no fueran por la revelación de la palabra y por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra mente quedaría a oscuras, a escondidas, sin poder entender esas verdades espirituales que son reveladas, como decíamos, por la palabra y por el Espíritu Santo. Así que quiero colaborar con este podcast para que la palabra pueda producir esa revelación, puedas producirse esa comprensión, se pueda correr ese velo para que vos puedas comprender el propósito, la esencia de la iglesia. Sin esa revelación quedamos sumidos solamente a comprender la realidad natural. Y esa realidad natural es a veces la que nos escandaliza, la que nos cuesta aceptar, porque vemos la pobreza, vemos la miseria de la iglesia. Así que además de esa realidad natural que la vemos con nuestros ojos naturales, nunca vamos a poder amar la iglesia si no se abren nuestros ojos espirituales para poder comprender lo que Dios se ha propuesto hacer, aquel plan que Dios tiene, aquel propósito que Él tiene con la iglesia, ¿no? Por eso yo te quiero llevar a la palabra para que vos puedas entender que el concepto de iglesia es un concepto eterno, no es algo que a Dios se le ocurrió de un día para el otro, no es algo que Dios dijo, bueno, hagamos iglesias en esta sociedad para que realmente cumplan un propósito. No, eso siempre estuvo en el corazón de Dios. No es algo que ocurrió, que se le ocurrió en este momento, no es algo que se le ocurrió hace 1000 años, hace 2000 años, sino que es un hecho que siempre estuvo presente en el corazón de Dios. Siempre el concepto de Dios, siempre el anhelo de Dios es levantar un pueblo. Siempre se propuso levantar un pueblo que concrete su victoria, que muestre su plenitud para poder derrotar a ese enemigo que él necesita desalojar
del gobierno que Él tiene acá en la tierra. Dios siempre, el centro del corazón de Dios, siempre es lo que ocurre acá en la tierra. El universo, como bien sabemos, la Tierra no es el centro del universo, es un planeta más, pero en el corazón de Dios, la Tierra es el centro del corazón. Cuando Dios describe el universo, lo describe como cielos y tierra, una parte material y una parte inmaterial. Y el propósito de Dios justamente es que esa parte material y inmaterial estén en armonía, y que la tierra refleje, sea un espejo de lo que ocurre en el cielo. Ese es el plan de Dios desde un mismo principio. Pero las tinieblas corrompieron la tierra. Después de la caída de Satanás, la tierra quedó corrompida y se quedó, dice la Escritura ahí en Génesis, dice, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas desordenaron la tierra y ya la tierra dejó de ser un espejo del cielo. Ya la tierra dejó de ser. Por eso es que cuando Dios crea al hombre, le encomienda esta tarea. Una tarea que ahí vemos a la iglesia, porque es una tarea que no se puede concretar en forma individual. Hace falta que sea corporativa, por eso el mandamiento siempre es en plural. Y le dice al hombre cuando lo crea: ahora yo quiero que ustedes sojuzguen la tierra, señoreen la tierra, dominen la tierra. ¿Por qué era necesario el gobierno y el señorío de la tierra? Porque la tierra se había fracturado de Dios, se había separado de Dios, se había independizado. Al quedar, luego después, el encomendamiento que Dios le da a Adán en un mismo principio es que guarde el Edén. El Edén es ese lugar que Dios diseñó para la humanidad. Edén quiere decir placer, así que Dios está interesado en que el hombre disfrute, en que el hombre tenga placer. Por eso lo primero que le encomienda es que el primer mandamiento que le da es que trabaje y que guarde el Edén. Guardar implica la presencia de un enemigo, guardar implica cuidar de una amenaza. Por eso es que en el mismo primer mandamiento está la idea de pueblo, la idea de iglesia, la idea de que un pueblo señoree, de que un pueblo gobierne, de que un pueblo produzca esta armonía entre el cielo y la tierra. Así que por eso quiero que entiendas la trascendencia que tiene la iglesia, el valor que tiene la iglesia. Acá no es simplemente una reunión de un domingo, acá hay un propósito de Dios mucho más amplio. Es un pueblo que se levante lleno de las virtudes de Dios para señorear, para gobernar, para sojuzgar la tierra. Y ese es el primer mandamiento ahí en Génesis 1:28 que Dios le da y le dice. Acá en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces de la tierra, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Fíjense que acá hay una referencia implícita a justamente el gobierno del enemigo, ¿no? Porque el enemigo se presenta como un animal que se arrastra, ¿no? Así que es vital poder entender este pasaje. Es vital porque en Génesis 1 está ahí reflejado el mismo propósito de Dios en la creación, y que después se va desarrollando a lo largo de todas las Escrituras. Y a veces se nos hace un poco difícil entender estos mandamientos porque necesitan una clave escondida que es bastante difícil para nuestra mente occidental, ¿no? Porque justamente la dificultad de poder entender este pasaje es que la secuencia está al revés. Al principio está el efecto y a lo último la causa. Cosa muy difícil de entender
de comprender para la mente occidental, que estamos acostumbrados a pensar más secuencialmente, ¿no? Primero la causa y después el efecto. Acá está al revés. Así que una forma ordenada para poder entender desde nuestra mente occidental este pasaje sería primero señorear, ¿no? Primero someter, después sojuzgar, es decir, tener dominio, para luego llenar y así multiplicar y luego fructificar. A veces esta diferencia entre señorear y sojuzgar, entre someter y tener dominio, nos resulta un poquito difícil, pero un buen ejemplo que aprendí para poder entender la diferencia entre someter y tener dominio, entre sojuzgar y señorear, es la doma de un caballo, ¿no? Un caballo primero se lo somete, primero se le quita toda esa rebeldía, todo ese brío, toda esa independencia, y luego se lo sojuzga, se le da dominio, se le da dirección. Primero se lo somete y luego se le da un proyecto, se le da una dirección, se le da un gobierno hacia dónde ir, ¿no? Y eso es un poco lo que Dios está esperando que la iglesia, que cada uno en particular, lo haga con su vida y lo haga con su entorno, ¿no? Poner las cosas bajo el gobierno, bajo el dominio de Dios, romper esa independencia de Dios, luego darle un proyecto, darle un propósito, y una vez que ese proyecto está sembrado en el corazón, entonces ahí viene el fruto, ¿no? Llenar la tierra, multiplicarla y fructificarla, ¿no? Así que bueno, ese fue el plan original de Dios. Pero bueno, luego de la caída del hombre en el Edén, luego de haber sido tentado por el enemigo y haber sucumbido a la tentación, esa caída fue catastrófica, fue tremenda. La creación experimentó una mutación tremenda. Cada célula del ser humano fue transformada, de manera que antes tenían vida, no se deterioraban, pero ahora se debilitan y mueren. Así que bueno, si bien esa victoria del enemigo fue impresionante, se debe haber regocijado en gran manera, pero no fue más que nada una victoria parcial, una victoria transitoria. Y en el mismo momento que Dios toma el control y determina el futuro, determina el juicio sobre cada uno de los participantes ahí, del hombre, de la humanidad, el hombre, la mujer, la creación y el enemigo, ahí mismo, ahí en Génesis 3:15, ahí explica cómo va a ser esta guerra entre el hombre y el enemigo de Dios, y habla de que va a haber otra victoria parcial del enemigo, donde va a herir a su simiente, esto es Jesucristo, en el calcañar, y eso ocurrió en la cruz, pero esa nada más que es una herida transitoria, porque desde esa herida el enemigo va a ser sometido por Jesús, por su simiente, y ahí otra vez tenemos a la iglesia. La simiente es Jesús y la simiente de Jesús es la iglesia. Por eso le toca a la iglesia consumar esa victoria sobre el enemigo, que fue herido de muerte en la cruz, que fue herido con una herida mortal en la cruz, y es ahora a la iglesia la que le toca consumar esa victoria. El enemigo anda como león rugiente en la tierra buscando qué devorar. El alimento del enemigo le dijo: polvo comerás, y el polvo que come el enemigo somos nosotros, que somos tierra.
y le toca a la iglesia consumar esa victoria que Jesús consiguió en la cruz. Es maravillosa en las Escrituras esto de la revelación que hablamos. Hay pasajes en las Escrituras, momentos de revelación que Dios les reveló a determinadas personas, cosas sublimes, situaciones, conversaciones de la misma Trinidad, que sería imposible acceder, que nosotros pudiéramos acceder a la revelación de cosas íntimas, situaciones íntimas de la Trinidad, pero que aparecen reveladas en la palabra, y que sería imposible para nosotros poder comprenderlas si Dios no se lo hubiera revelado a otros hombres y esos hombres no lo hubieran plasmado en las Escrituras para que nosotros hoy podamos acceder a esa revelación. Hay pasajes en ese sentido, como en Proverbios 8, donde hay una revelación de Cristo asombrosa, ¿no? Y ahí también está presente la iglesia, ¿no? Porque ahí en Proverbios 8 dice, el Padre me poseía desde el principio, habla Cristo, ¿no? Antes de sus obras, eternamente tuve el principado, antes de la tierra, cuando vos formabas los cielos, ahí estaba yo. Y dice acá en Proverbios 8, con Él estaba yo ordenándolo todo, ¿no? Tremendo la revelación de esta intimidad entre el Padre y el Hijo en el mismo momento de la creación. Pero este pasaje culmina donde Cristo nos muestra el deleite de su corazón, ¿no? Nos anticipa, porque esto fue en el Antiguo Testamento, y nos muestra esta realidad. Y dice acá, hablando de esta realidad celestial, hablando de esa intimidad entre el Padre y el Hijo, y dice, y yo era su delicia todos los días, teniendo solaz. Esa palabra solaz es interesante, algunas versiones la traducen, y yo jugueteaba o yo me recreaba con Él todos los días. Nos habla de esa intimidad tan preciosa entre el Padre y el Hijo, aún antes de la creación, ¿no? Que Él jugueteaba, Él se deleitaba, Él se recreaba en esa comunión. Y acá otra vez la iglesia presente, vos fíjate que es eterna, esto fue revelado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús da testimonio en este pasaje a través del profeta y dice, y yo me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mi delicia son los hijos de los hombres. Ese es el deleite de Cristo hoy, su iglesia, la belleza de su iglesia. Él resucitó para edificar su iglesia, para levantar esa iglesia santa, para preparar esa novia para el día de la gran boda del Cordero con su esposa. Pero bueno, así como hablamos de estos pasajes que nos revelan cosas sublimes, hay otro pasaje que es un pasaje, el Salmo 110, que es el versículo más referenciado en el Antiguo Testamento sobre las cosas reveladas en el Antiguo, y nos hablan también de la iglesia, y nos hablan de este propósito que Dios tiene, se ha propuesto hacer con la iglesia. Y dice, dijo el Padre a mi Señor, dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Padre al Hijo le dice, siéntate a mi diestra. Esto fue anticipado por David como profeta también en el Antiguo Testamento. Siéntate a mi diestra. Y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies, como escalón, como trofeo de tus pies. Jehová, el Padre acá dice, enviará desde Sión la vara de tu poder
para que vos domines en medio de tus enemigos. Entonces acá, anticipadamente, vemos esta conversación entre el Padre y el Hijo, y el Padre le dice: sentate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego continúa diciendo: porque tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Y acá está otra vez la iglesia. El pueblo se va a ofrecer voluntariamente para colaborar con Jesús, para que el Padre pueda poner. Ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, y los que actúan para que los enemigos sean puestos bajo estrados de sus pies es la iglesia. Jesús está sentado, dándole fuerza a la iglesia, enviando el poder desde Sión, desde su trono, enviando a la iglesia, y el pueblo se va a ofrecer voluntariamente por la hermosura de la santidad de Jesús, de la hermosura del cielo, del trono. Esa armonía que hay en el cielo la quiere poner acá en la tierra. Por eso dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Así que esta victoria sobre Satanás es el hecho escatológicamente vigente. Lo que está ocurriendo hoy entre la constitución de la iglesia y el volver de Cristo, entre el levantar de la iglesia y las bodas del Cordero, lo que está ocurriendo en este proceso, el hecho escatológico que está produciendo, es la victoria sobre Satanás. Está herido de muerte y está alrededor buscando a quien devorar. Y Cristo está sentado ahí a la diestra del Padre. ¿Hasta qué? Hay un hasta qué. Hay un plazo en el cual el Padre está trabajando hasta que todos los enemigos se transformen en un lugar donde Cristo se va a parar. El estrado de tus pies, el pedestal de tus pies, el trono de tus pies. Cristo está ahí esperando. Hay muchos pasajes que nos hablan de esta realidad. Y que nos hablan de esta realidad espiritual. En Hebreos 10, del 2 al 13, dice que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Lo mismo dice en 1 Corintios 15, del 24 al 27, y habla de esto, habla de que después, al fin, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Así que Cristo es puesto en el reino, en el trono, gobernando, como está hoy. Todo dominio se ha puesto bajo de sus pies, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y todas estas cosas van a ser puestas debajo de los pies de Cristo. ¿Y quiénes son los pies de Cristo? Los pies de Cristo es la iglesia, porque Cristo es la cabeza que está en el trono. El cuerpo se va desarrollando en la tierra, va expandiéndose, se va creciendo hasta llegar a su plenitud. Y los pies, la parte importantísima del cuerpo que se está desarrollando, bajo esos pies va a ser puesto el enemigo. Va a ser puesto el enemigo. Y esto es lo que está ocurriendo. Por eso la belleza, la esencia, la iglesia hoy es el instrumento de esta victoria. Hoy la iglesia tiene que crecer en plenitud, en estatura, para que todos los enemigos, y especialmente Satanás, sea puesto por estrado de sus pies. Allá en Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. En breve,
La iglesia está consumando esta victoria final. La iglesia se afirma en esa victoria ganada por Cristo en los cielos y se encarga de consumar esa victoria en la tierra, para que la tierra entre en armonía con el cielo, para que la tierra quede bajo el gobierno del cielo, para que Cristo sea encabezado, sea puesto por cabeza de todas las cosas. La iglesia está trabajando para que esa victoria se realice en la tierra. Por eso Jesús, cuando habla de la iglesia, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán. Este es el accionar ofensivo de la iglesia. Este es lo que está ocurriendo. Por eso, ¿cómo no admirar la iglesia? ¿Cómo no descubrir su belleza al descubrir su propósito? Un despropósito tan central y tan sublime en el plan de Dios. Por eso, en Apocalipsis 12, hablando de esto, dice que la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando Cristo asume el gobierno en los cielos, cuando Cristo es puesto cabeza de los cielos, es lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que acusaba a los hijos de Dios delante de nuestro Padre día y noche. Pero dice: pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. El enemigo anda buscando a quien devorar, anda tratando de comer el polvo, de buscar vidas, de poseer vidas. Pero dice: ellos, la iglesia, es la que ha vencido al enemigo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es desde esta perspectiva que podemos ver con claridad que la redención no es un fin, aún la iglesia no es un fin en sí misma. Dios redime, Dios levanta a las personas, las salva, les ministra conforme a la iglesia, para que la iglesia cumpla ese propósito que hoy está vigente, que es alcanzar esa plenitud, alcanzar esa belleza, esa hermosura, esa plenitud de su poder, de manera de que pueda consumar esa victoria sobre el enemigo de Dios. Así que esta es la iglesia que te quiero mostrar, no una iglesia que se reúne en un salón llena de debilidades y de conflictos, sino lo que está en el corazón de Dios, que se corra el velo y que vos puedas comprender que el plan de Dios es levantar una iglesia llena de unción, de poder, una iglesia llena de virtudes, de manera de que pueda consumar ese deseo desde el mismo momento que Dios creó al hombre, de sojuzgar la tierra, de guardar la tierra, de expulsar al enemigo, y que la tierra, el reino de Dios, venga acá a la tierra como se hace la voluntad de Dios en los cielos. Bueno, gracias por acompañarme. Son pensamientos que están plasmados en un libro, son anticipos de ese libro, y te invito al próximo episodio, el episodio 3 de este podcast, que tiene esta carga. Quiero ayudarte a amar a la iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.